Una disrupción negativa de nuestra forma de convivencia nos conduciría a sentir que debemos hacer algo. La expresión hacer algo es llamativa. No se trata de acciones concretas, porque si así fuera, hablaríamos de hacer tal cosa. Es más bien un señalamiento de que sentimos de manera difusa en nuestro pensamiento y en nuestras emociones que ya no podemos ser simplemente víctimas u observadores, sino que de alguna manera tenemos que ser protagonistas. Esa necesidad puede proceder de tres fuentes: evitar las consecuencias de que las amenazas o malestares aumenten, sensación de dignidad herida o reconocimiento de nuestra responsabilidad. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 258 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Hacer algo, hagamos algo. Papá, aquí estamos haciendo algo. Bueno, muy bien, muy ¿Cómo va bien. todo? Pues muy bien, muy Bueno, bien. Te cuento de dónde sale la preocupación que eso. hay en el artículo. Sí, por favor. Eh, yo siento que hay situaciones complejas que requieren un gran procesamiento antes de que se tome alguna decisión. Eh, Pienso que cuando vas en la carretera y empieza a llover, pones los limpiadores del parabrisas casi como una reacción automática. Cuando el vehículo estás en un viaje en carretera y empieza a hacer unos sonidos extraños, tú no puedes pararte inmediatamente a verlo, a ver qué pasa, a menos que seas mecánico experto. Y a veces pasas por un lugar donde te lo podrían atender y piensas, bueno, no, la verdad es que hace ratillo que no hace ese ruido, voy a seguir adelante. Es la posposición de una decisión en vista de la complejidad del asunto. Eh, Pienso también que a veces un asunto es muy claro, pero la resolución que hay que tomar es cuesta arriba, es muy costosa, es muy riesgosa, es muy difícil de articular lo que sigue después de la resolución. Y entonces ocurre que posponemos las decisiones que haya que tomar. Eh, Eso pensaba y pensaba más cosas, pero quedémonos con esas antes de escribir el artículo. Pero después de que lo escribí, yo creo que ya el lunes que estaba publicado, me encontré una muy buena explicación, una muy buena explicación o justificación del artículo. Eh, Danny Roderick, que es un famoso economista, y eh, escribió en Project Syndicate un artículo donde dice él, ¿por qué si la administración Trump ha planteado tan claras amenazas a, a la empresa privada norteamericana y a los académicos norteamericanos, no se ha dado una respuesta organizada ni ninguna intervención organizada de ninguno de los dos grandes grupos de opinión o poblacional, ¿verdad? El grupo académico y el grupo empresa privada? Y bueno, ya yo tenía el artículo, ya lo había publicado y me sirvió de reforzamiento. Y daba unos ejemplos para no ubicarme en un solo terreno. Daba ejemplos de qué podría ocurrir si el cambio climático nos fuera representando cada vez amenazas más sensibles, o si fuéramos sintiendo
en alguna política eh, internacional, política o abandono de políticas internacional, como lo que ocurre hoy en día en el gobierno Trump. ¿Cuándo se reacciona? ¿Cuándo haces qué? Y eso lo traigo al terreno costarricense y para no andar dando vueltas, a mí me parece que hace tiempo que estamos presenciando una serie de síntomas en el Poder Ejecutivo de irrespeto por la institucionalidad, eh, eso, irrespeto por la institucionalidad. Y claro, vemos por ahí eh, eh, críticas razonadas sobre esos asuntos, oímos conversaciones, pero no veo que tales síntomas, conversaciones, signos estén promoviendo la formación de juicio, de acuerdo sobre qué hacer y cuándo hacer. Una de las cosas que uno pensaría que habría que hacer en situaciones como estas es señalar una de esas líneas rojas que cuando se sobrepasen hacen que suenen todas las alarmas. Y no se está señalando esas líneas rojas, tal vez, y lo digo con seriedad, porque se empezó el, se empezó la vulneración de algunos principios de institucionalidad desde el inicio a una alta intensidad. No era que pudieras decir, bueno, usted esto se puede aguantar, pero cuando ocurra tal otra cosa, ya eso no se puede aguantar. Y en lo que he estado pensando es en, primero, ¿por qué no nos preparamos para hacer algo, como se llama el artículo? Y segundo, eh, ¿cuándo nos deberíamos empezar o cuándo debería una comunidad empezar a prepararse para hacer algo ante eventos como estos? Ese es el planteo del artículo. Ok. Eh, bueno, muy interesante el trasfondo que no lo tenía claro. Eh, Varias cosas me surgen escuchándote. Lo primero es que hay uno de esos famosos stickers que se usan hoy en día en las conversaciones en WhatsApp. Son memes. Y son memes en broma, pero es un meme cuya broma describe muy bien una realidad muy particular, ¿verdad? Y el meme lo que dice es que alguien llame a alguien, ¿verdad? Entonces, cuando hay ahí alguna crisis Sí, sí. en la conversación, alguien pone ese sticker y es muy gracioso porque dice que alguien llame a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que tiene que llamar y a quién hay que Aquí. llamar? Suena como un intento desesperado por tratar de hacer algo Mm, en medio de una circunstancia inesperada, pero que alguien debería estar preparado para esa circunstancia, entonces ese alguien debería saber a quién hay que llamar. mm, Y esto lo conecto con tres temas que, que nos incumben y nos interesan, eh, que son, que son áreas técnicas de nuestro quehacer, que son la prospectiva estratégica, ¿verdad? El diseño de escenarios futuros, la gestión de riesgos y la gestión de crisis. Y en ningún orden particular, me parece que la gestión de riesgos es poder hacer una valoración previa de qué es lo peor que podría pasar con un chiquillo saltando ahí en el trampolín, ¿verdad? Entonces, esa valoración que uno hace del chiquillo saltando en el trampolín cambia si el chiquillo está saltando en el trampolín con un lápiz en la mano. claro. Entonces, el riesgo es diferente y hay que gestionarlo. ¿Cómo se gestiona ese riesgo? O se baja del trampolín o me da el lápiz. Y Ujú, entonces volvemos a un escenario donde el peor riesgo es que se muerda la lengua, y eso es sí. inevitable. No le vamos a poner un hule alrededor de la mandíbula para que no se muerda la lengua, ¿verdad?
Entonces, gestionar riesgos es importante. Usualmente uno lo que hace es que cuando entra en un entorno nuevo, distinto, y no me refiero a entrar físicamente, me refiero a exponerse a un entorno nuevo y distinto, uno debería hacer una valoración de riesgos de qué es lo peor que podría pasar aquí, ¿verdad? Después, la gestión de crisis es cómo se maneja un escenario cuando ya se mordió la lengua el chiquillo. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, no es una situación desconocida. Hay gente que se muerde la lengua, ¿verdad? No es imprevisible. Sabíamos que era lo peor que podía pasar. Y ahora que ya pasó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Y el otro escenario es el de prospectiva estratégica, ¿verdad? Que es decir, bueno, para esta organización, ¿a dónde se ve esta organización dentro de 18 meses? O dentro de 5 años, o dentro de 3 meses, en el plazo que sea. Incluso lo podemos hacer para personas individuales, ¿a dónde querríamos estar? Pero eso nos ayuda a diseñar unos escenarios que son tanto deseables como indeseables, porque los deseables queremos aspirar a ellos y los indeseables querríamos evitarlos. Y Ujú, para evitar algunos escenarios también hay que hacer cosas, ujú, ¿verdad? También hay que hacer algo. ujú, Entonces, siento que uno lo que debería de hacer es hacer un mapeo de escenarios. Me remito a tu circunstancia que no es ejemplar, ¿verdad? No es ejemplar lo que describes de un proceder bastante errático del Poder Ejecutivo. Errático no en el sentido de que comete errores intencionales, sino en el sentido de que está muy salido de lo que le corresponde por norma y por tradición al Poder Ejecutivo, que es coordinar, negociar y ejecutar entre poderes. Y me parece que este Poder Ejecutivo, por razones que creo que no tienen que ver con una estrategia de gobernanza, sino más con una estrategia de, de mantener vigencia mediática, está haciendo unas cosas que son que son realmente cuestionables, ¿verdad? Como organizar una marcha y comunicarla a través de redes oficiales del Poder Ejecutivo, lo cual significa que algún funcionario que recibe un salario del Estado está dedicando un minuto de su tiempo a promover una marcha que, que se sale del mandato del Poder Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Ejecutivo no está convocado en la Constitución eh, para derrocar, ni destronar, ni eliminar otros poderes. Eso no es lo que le corresponde, ujú, ¿verdad? Pero bueno, yo quería más bien pensar de qué manera en el plano personal, cuando sentimos que hay una situación donde estamos como aquel cuento de la rana en una olla de agua caliente, que se le está calentando lentamente el agua y ahí la ranita continúa nadando, cuando ya el agua está demasiado caliente ya es muy tarde para salirse. Entonces, ¿qué hacemos cuando empezamos a sentir que la temperatura del agua está demasiado caliente para hacer algo al respecto? ¿Y qué podemos hacer? Y yo siento que una ciudadanía activa y comprometida con el lugar a donde vive es una ciudadanía que tiene por lo menos la capacidad y preocupación de tener esta conversación como la que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Que por cierto, no la habíamos planeado. Yo no esperaba que fuéramos a hablar de esto, pero sí me parece que esto debería dar pie para que muchas otras personas tengan esta conversación y se pregunten, bueno, ¿qué vamos a hacer? No me refiero a la marcha que ya pasó de la semana ujú, pasada ujú, contra los otros poderes de la República, me refiero a qué vamos a hacer con el cambio climático, qué vamos a hacer con el costo de vida, qué vamos a hacer con la inseguridad, qué vamos a hacer con la degradación del ecosistema, qué vamos a hacer con la gestión del recurso hídrico, qué vamos a hacer con el, el embotellamiento en carreteras, qué vamos a hacer con la educación pública. Son problemas de orden público, pero nunca han sido problemas exclusivos del gobierno. Obviamente, el gobierno, la gobernanza pública, tiene grandes palancas para accionar y poder impactar de manera eficaz y efectiva
en ese tipo de gestiones, pero nunca nadie dijo que eso era exclusivo del gobierno, ¿verdad? La historia de la educación pública en Costa Rica eh, lo que refleja es que la creación de escuelas en este país eran iniciativas comunitarias. No había un presupuesto de educación pública para crear escuelas. Las escuelas se iban haciendo de una manera muy orgánica conforme las comunidades iban necesitando una escuela para educar a sus hijos, ¿verdad? Sí había el mandato de que los hijos fueran a la escuela y se educaran y que ese costo educativo lo cubría el Estado, pero no siempre hubo un presupuesto para construir escuelas. Hoy mismo no hay un presupuesto suficiente para repararlas todas. Entonces, la Junta de Educación o el Comité de Padres de Familia o los vecinos siempre hacen rifas o hacen turnos para poder recaudar fondos que les permitan hacer reparaciones urgentes en la escuela o ampliaciones necesarias en la escuela. Siento que estamos hablando de un tipo de emprendimiento sociopolítico que ha caracterizado siempre a este país. Y en ese sentido, me parece que es interesante lo que nos invitas a pensar y a lo que nos convocas, ¿verdad? Que es, ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien. Bueno, qué es lo que tenemos que hacer? Eso me lo he planteado y me lo he respondido de la siguiente manera. Hay dos tipos de cosas que hay que hacer. Hay unas cosas cognitivas y hay unas cosas logísticas. Suponte que ocurra algo que indigne a los ciudadanos. Entonces, lo primero que tendrían que hacer los ciudadanos es pasar la etapa esa de conocer plenamente qué es lo que los indigna, por qué los indigna, cuál es el peligro, cuál es el futuro, si en ese camino se siguen repitiendo actos como esos. Todo esto me parece que es un área cognitiva y es muy importante. Eh, no dudo de que al principio haya, como en todas las distribuciones estadísticas de población, una cola de ciudadanos o de habitantes que no se aperciban de el riesgo o la violación que va envuelta en el asunto. Son un grupo de personas que están insensibles a la transgresión, a la violación o al cambio de, de costumbres, al cambio de protocolo en las relaciones con una determinada fuente de poder. Una vez que haya pasado esta etapa de cognición, y la etapa de cognición empieza, creo yo, por el darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Es decir, cuando alguien no tiene clara la división de poderes, qué implica, cuáles son los beneficios de la división de poderes, por qué es más orgánica una organización con división de poderes que sin división de poderes. Una vez que eso se conozca y se interiorice, pues lo que vendría es un cierto diseño puramente cognitivo de lo que hay que hacer. Porque lo más triste que podría ocurrir es que uno, en una respuesta rápida, los ciudadanos dijeran, no, nada se puede hacer. Yo creo que hay que partir de que siempre algo se puede hacer. Mira, se puede protestar individualmente, se puede protestar en pequeñas comunidades. eh, los vecinos del barrio protestan porque ocurre tal cosa. Se puede protestar en comunidades más grandes.
todo el municipio protesta porque ocurrió no sé qué cosa. Y estos caminos que vamos buscando, de caminos de expresión, me parece que necesitan un diseño, un diseño. Alguien podría decir, bueno, la protesta nuestra va a consistir en salir con unas pancartas a interrumpir la carretera. Me parece que esa es una forma de protesta. Por cierto, es una forma de protesta que produce resultados negativos, porque todos los que se quedan eh, varados en la carretera porque no los dejan pasar, están protestando contra el movimiento justo de los que están interrumpiendo el tránsito. Entonces, a eso le llamo diseño, diseño de la eventual acción que habría que tomar. Pienso también que una vez que se llega al diseño de esa acción, habría que recurrir a técnicas que forman parte del pensamiento diseñador. No te conviene diseñar cualquier tipo de protesta o cualquier tipo de manifestación. Si estás convocando, y no estoy haciendo eh, ironía, si estás convocando a una gran manifestación en el centro de San José y la anuncias con que vendrán eh, participantes de todo el país, eso requiere una logística muy complicada y posiblemente eso produzca un efecto tiro por la culata, porque si estás ofreciendo eso y no llegas, y no estoy haciendo ironía de veras, no llega suficiente número de personas, estás fallando. Tu idea de la protesta eh, ha quedado en ridículo. Entonces, pues lo que el pensamiento diseñador dice es que habría que hacerse tú lo sabes muy bien, un producto mínimo viable. Y un producto mínimo viable es, por ejemplo, eh, un memorial que se llamaba antes, ¿verdad? Alguien escribe un párrafo protestando por algo y va ahí recogiendo firmas y bueno, tú sabes con cuántas firmas publicas la cosa. Si solo consigues 10 firmas, no lo publiques, pero si llevas 500 firmas, eh, sí, públicalo. Ajá. Eso sería el producto mínimo viable. Estamos en el terreno cognitivo, ¿verdad? E individual. Porque luego vendrían unas cosas ya más grupales, como dar a conocer lo que estás haciendo, eh, cómo obtener una respuesta que tenga desde el punto de vista comunitario, grupal, tenga mucho, mucho sentido. Pero eso es como una segunda etapa. La primera etapa es a nivel individual, qué es lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista cognitivo. Y me parece que una de las cosas que hay que hacer desde el punto de vista cognitivo es difundir tu preocupación, difundir las razones por las cuales este asunto que te está eh, alertando, que te está activando una acción, es verdaderamente importante. Y eso es una labor de ir conversando, convenciendo, explicando, ganando adeptos a tu posición. Esto no se está realizando. No tenemos grupos que se estén reuniendo a comentar una serie de cosas que podrían estar siendo amenazas veladas, amenazas eh, preliminares a nuestra institucionalidad. Y creo, mirando las cosas como las miro, que ya deberíamos por lo menos estarnos hablando de manera sistemática por WhatsApp o por teléfono de lo que vamos viendo. Eh, que por cierto, una de las primeras cosas que habría que hacer
es ir registrando las cosas que van ocurriendo, porque tendemos a darle mucha atención a lo último que ocurrió, pero solamente en esas, a mí me pasa, en esas crónicas periodísticas, cuando ves y dice, es que este asunto que ocurrió la semana pasada, mire, ya tiene precursores, ya uno lo podía ver venir desde hace no sé cuántos meses, esa registro de lo que está ocurriendo, de cuál ha venido siendo la tendencia histórica y tal, creo que es algo que va en la dirección de lo que llamábamos hacer algo. Eh, sí, varias cosas que veo de acá. La primera es que ese ejercicio cognitivo y logístico de darse cuenta, de hacer algo, está muy ligado al potencial que tenemos de diseñar escenarios futuros, ¿verdad? Sí, Y que a veces nosotros diseñamos escenarios futuros de manera muy informal, ¿verdad? Como decimos, ojalá no llueva. Eso es un escenario, ¿verdad? El escenario es indeseable, ¿verdad? Lo que queremos es que no llueva. Por alguna razón no queremos que llueva, no siempre es la misma, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era niño que muchas veces deseaba que no lloviera para poder tener práctica de fútbol en la escuela, porque si llovía no podíamos usar la cancha. Em, entonces tenemos esa capacidad de, de- de hacer pronósticos, ¿verdad? Y de hacer diseños de escenarios ideales y optimistas y pesimistas e indeseables también. Creo que esto es importante porque se puede sistematizar, se pueden utilizar herramientas para que podamos decir, ok, eh, el, el 8 de mayo del año entrante asume funciones un nuevo o nueva presidente de la República. Eh, Asumimos que va a haber una segunda ronda electoral que sucederá el primer domingo de abril y 2 meses antes, el primer domingo de febrero, habrá una elección en la cual quedarán electos los 57 nuevos diputados y eso responderá a 4 meses de campaña que inicia el primer lunes de octubre de este año. Y de ahí para atrás hay un periodo para inscripción de las personas candidatas a puestos de elección popular y ya ahí llegamos como o sea, al primer lunes de agosto, más o menos. Entonces, de aquí al primer lunes de agosto, faltan 4 meses, ¿verdad? Quiere decir que ya prácticamente todo lo que es logístico está definido para el próximo presidente de la República o presidenta de la República. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Digamos, la ciudadanía, ¿qué puede hacer al respecto? Si ya probablemente no hay espacios para optar por puestos de elección popular o si tal vez todavía haya, porque hay tantos partidos políticos en este país que, como decía Parmenio Medina, en este país hay dos tipos de personas, los que fueron electos para un puesto de elección popular y los que quieren ser electos para un puesto de elección popular y los que quieren volver a ser electos para un puesto de elección popular. Y puede ser que haya vacantes para alguien ahí que se apunte en una lista de diputados por su provincia y esa es una manera de participar y es una manera de educarse y es una manera de estar un poquito más enterado de la problemática. No es un asunto de voy a participar solo si tengo altas probabilidades de ganar, de ser electo, porque en la participación hay una dinámica muy importante que nos convoca y que nos nutre desde el punto de vista cognitivo y logístico de qué es lo que está pasando, ¿verdad? A veces no sabemos ni cuál es la realidad de nuestro cantón. Muchísima gente no tiene noción de la realidad de nuestros cantones. El 85% del electorado que no vota en las elecciones de alcaldes, en parte no vota porque no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si aquí tuviéramos un vigor de participación ciudadana como la que hay en Suiza, donde los cantones son determinantes en el bienestar de las personas, de manera directa, clara, eh, eh, prioritaria por encima de lo que haga la Confederación Suiza? Entonces, participar es importante,
independientemente del resultado, ¿verdad? Es un ejercicio de, de participación, de formación, de servicio, de servicio a la comunidad. El servicio es algo inherente al ser humano. Y es inherente al ser humano porque biológicamente somos una especie social. Codependemos unos de otros para todo. No podemos hacer nada por nuestra cuenta, ¿verdad? Nosotros no podemos ir al baño solos porque necesitamos que alguien construyera un inodoro y que alguien trajera conexión de agua. Entonces no podemos hacer nada solos. Como especie tenemos mayores probabilidades de éxito y de alcanzar la prosperidad y de sobrevivir juntos que solos. La semana pasada no le puse mucha atención a la manifestación porque me parecía, bueno, no importa por qué, no le puse mucha atención. Eh, Recordé mis estudios de paz en Noruega y ahí estudiábamos manifestaciones civiles. Estudiamos las grandes manifestaciones que ha habido en la historia y que creo que las principales han sucedido antes de que yo estudiara paz, que fue en el año 2002. Eh, en años recientes las manifestaciones son un poco más digitales, tal vez, ¿verdad? Ujú. Pero las manifestaciones son orgánicas. Y orgánico quiere decir que la gente suma un sentir colectivo a hacer algo. Y ese algo es salir a la calle y sentirse acuerpado y sentirse acompañado y sentir que estamos vigilantes de una situación que genera algún tipo de sentimiento negativo, indignación, etcétera. Y, y las manifestaciones son orgánicas porque no sirve convocar personas de otra manera que no sea a través de un sentimiento que los vincula. Y me da la impresión de que el Poder Ejecutivo hizo un esfuerzo por convocar personas y me parece que el esfuerzo fue cognitivo y logístico. Y entonces eso nos lleva a un hecho, que creo que es un hecho irrefutable para analizar esa manifestación, y es que pudo haber habido más personas. Y también pudo haber habido menos. Si el Poder Ejecutivo no hubiera intervenido, hubiera habido muchas menos personas. Porque probablemente si el Poder Ejecutivo no hubiera intervenido, no hubiera habido manifestación. Y otro dato del análisis de manifestaciones es que usualmente se dice que las personas que se manifiestan representan un 10% de quienes tenían voluntad de manifestarse, pero por diferentes razones no podían. Entonces, yo no sé cuántas personas se manifestaron ese día, vi diferentes números, pero ninguno de los números es abrumadoramente alto. ¿Verdad? Eran números chiquitillos para una manifestación y además un poco comprometedores para un poder ejecutivo que no debería estar en esas. Entonces, multipliquemos ese número de participantes por 10, cualquiera que sea el número que la gente vio o escuchó o creyó que había o que los drones calcularon, sigue siendo una cantidad ínfima de ciudadanos y una cantidad muy baja de electores y siento que es un, un mal uso de los recursos públicos haber dedicado talento del Poder Ejecutivo para organizar y convocar esta manifestación. Eso siento que es, bueno, indebido, pero no desde el punto de vista moral. A mí me parece que hay ahí algunas violaciones a normativa, ¿verdad? Si se incumple un mandato, el principio de legalidad tipifica delitos para cuando no se cumple un mandato que tiene la función pública debido al principio de legalidad, ¿verdad? El mandato es que está obligado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial a hacer algo, pero hacer algo que está escrito y que está definido en las leyes. Y si no se hace, se comete un delito. Y bueno, ni hablar de si se hacen cosas que son indebidas.
Pero algo me llamó la atención de la manifestación de la semana pasada y es que vi un videillo ahí como de 30 segundos, 60 segundos, que creo que se hizo muy famoso porque me llegó por varios medios, donde una señora está sosteniendo una pancarta y el periodista es de Repretel y entonces periodista está en vivo cubriendo la manifestación y le dice a una señora, ¿y usted por qué está aquí? Y entonces ella, bueno, dice de dónde viene, le preguntan primero quién es y de dónde viene, y después le dicen, ¿y usted a qué ha venido? Y ella no sabe. Entonces le pide a la señora que está a la par y le dice, pregúntele a ella porque ella es la coordinadora. Yo no sé cuál palabra usó para referirse a esta otra persona que sí sabía. Entonces llega y entrevista a la otra persona y tampoco sabía. Pero esta persona que no sabía dijo que llegó a manifestar porque quieren un mejor gobierno. Y yo dije, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y no quiere decir que querer un mejor gobierno signifique querer un mejor poder ejecutivo, ni querer una mejor Fiscalía General de la República o no Fiscalía General de la República o una mejor Corte Suprema de Justicia. Querer mejor gobierno significa querer mejor gobernanza pública. Y la gobernanza pública es una técnica específica para la cual se puede estudiar si uno quiere o prepararse de múltiples maneras, pero tiene ciertos procedimientos que están establecidos en normas, hay jerarquía entre las normas, hay periodos, hay plazos, hay responsabilidades, hay obligaciones. Es un andamiaje muy entramado que navegar en él no es fácil. Está diseñado para que no sea fácil navegar en él. Porque si fuera fácil navegar en él, podría llegar alguien queriendo eliminarle piezas al andamio y si no es una persona experta en andamios, capaz que se nos cae el andamio. Así que me parece que algo que tenemos que entender es que los estados de derecho, sobre todo los más robustos, y los más robustos suelen ser los más antiguos. El caso de Costa Rica es uno de esos, ¿verdad? Es un estado de derecho que tiene 200 años de vida, de vida, ¿verdad? Vamos a decir los años exactos, 204 años de vida eh, republicana, como república, la República de Costa Rica. Y en esos 204 años se ha venido aumentando la capacidad del andamio de satisfacer las necesidades colectivas. Entonces, puede ser que se le hayan caído unas varillas al andamio o que no nos haya dado tiempo de construirle una plataforma para conectarlo con otro andamio que surgió en medio del proceso, ¿verdad? Porque las circunstancias en las cuales está el andamio también cambian. La Constitución Política de Costa Rica no fue creada para conducir elecciones electorales a través de medios de comunicación digital de bolsillo. Y estamos en esa realidad. Entonces, las circunstancias cambiaron y el andamio no está adaptado para esa circunstancia. Y el andamio siempre va a ir un poquito más atrás de las circunstancias. Podemos tirar unas grandes luces allá al futuro, hacer un ejercicio de prospectiva estratégica, valorar riesgos, medir crisis que podamos afrontar y decir, vamos a crecer el andamio en este sentido, con esta intención. Y entonces se crea, por ejemplo, una industria turística orientada a la naturaleza, que ha sido un éxito eh, global. Lo que Costa Rica es en materia de destino turístico orientado a la naturaleza, es uno de los mejores destinos del mundo. Y eso significa que eh, muchísima gente ha podido florecer gracias a esa industria y también ha podido florecer la naturaleza. Ha sido un éxito sin igual en nuestra historia, pero no estaba contemplado en la Constitución, ni estaba contemplado en la Ley de Aguas, ni estaba contemplado en el Servicio de Parques Nacionales. Y sin embargo se pudo crear ese andamio respetando las circunstancias del entorno y respetando los principios generales que hemos abrazado desde el principio de esta Constitución, por lo menos, que era el respeto irrestricto por el medio ambiente y demás, ¿verdad? Así que siento que mejor gobernanza pública es algo que todos queremos, es algo que todos merecemos y hace 3 años
el Estado de Costa Rica, después de muchísimo esfuerzo de 3 administraciones diferentes, logró entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que es la universidad de los países desarrollados. Ahí donde los países desarrollados pueden ir a adoptar políticas de desarrollo, a compartir mejores prácticas y a decir, voy a intentar resolver este problemita que tengo de esta manera y pide ayuda a los demás países miembros. Es un recurso eh, estupendo y yo siento que deberíamos de pensar seriamente en apoyarnos en los que tienen mejor experiencia que nosotros, habiendo alcanzado y manteniéndose en el nivel de país desarrollado. Con esto termino. Ok, bueno, yo termino diciendo, yo veo cosas en el manejo de la República que no me gustan. Si solo yo las veo, qué bien, estoy viendo visiones. Pero si más gente las ve, deberíamos hacer algo como en conjunto. Deberíamos compartir preocupaciones, compartir posibilidades, deberíamos crear sinergias, deberíamos empezar a barajar opciones, deberíamos empezar a usar muchos. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si vamos a las próximas elecciones con 20 partidos políticos? ¿Qué pasaría si vamos con 4? ¿Qué pasaría si vamos con una coalición creada a marchamartillo, ¿verdad? Que se nos va a deshacer en los primeros meses de gobierno? Lo otro que deberíamos ir teniendo claridad es cómo resistir, cómo enfrentarnos a esto, cómo de una cierta manera no corromper nuestro espíritu ciudadano y decir, eso pasa en todos los países, otros países están peor. ¿Ah? Deberíamos visualizarnos en acción, deberíamos prepararnos, lo cual quiere decir estar mentalmente dispuestos a lo que haya que hacer, sea un memorial, una manifestación o empezar a desarrollar una campaña educativa. Y en resumen, cómo ponernos en pie de acción, porque eso cuesta mucho. Como el país es de todos y parece que no es de nadie, tomar la decisión de decir, hombre, pues yo me voy a poner en pie de acción, aunque no creo que sea el más llamado ni el más indicado. Eso creo que deberíamos hacer en este caso. Muy bien. Eh, Interesante el tema. Da para mucho. Bueno, Muchas gracias. muy bien, nos vemos. Que estés bien. Tú también. Gracias. Hasta luego.